Hola, en este video les presentaremos una práctica de laboratorio de física enfocada en dos fenómenos ópticos, la refracción y la difracción de la luz. A través de distintos experimentos, observaremos cómo la luz cambia de dirección al pasar entre distintos medios y cómo se comporta al encontrarse con obstáculos o rendijas. Acompáñanos a descubrirlo. Para ilustrar los ángulos de incidencia y refracción, podemos realizar un experimento simple con un vaso de agua y un lápiz. Los materiales necesarios para realizar este experimento es un vaso de agua, un lápiz, un transportador, una hoja blanca y un lápiz. Pasos a seguir. Coloca el vaso de agua. Se dibuja un rayo de luz que incide en la superficie del agua en un ángulo determinado. Se puede utilizar un lápiz o un bolígrafo para dibujar el rayo. Se mide el ángulo de incidencia. Este paso se hace mediante la utilización de un transportador para medir el ángulo de incidencia del rayo de luz. El ángulo de incidencia es el ángulo entre el rayo de luz y la normal. Para medir el ángulo de refracción se utiliza un transportador para medir el ángulo de refracción de rayo de luz. El ángulo de refracción es el ángulo entre el rayo de luz refractado y la normal. Explicación. Ángulo de incidencia. El ángulo de incidencia es el ángulo entre el rayo de luz incidente y la normal. En este caso, el ángulo de incidencia es el ángulo entre el rayo de luz que incide en la superficie del agua y la normal. Ángulo de refracción. El ángulo de refracción es el ángulo entre el rayo de luz refractado y la normal. En este caso, el ángulo refractado es el ángulo entre el rayo de luz refractado y el normal. Ley de Snell. La ley de Snell establece la relación entre el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción. Es constante para un medio determinado. En este caso, la ley de Snell se puede utilizar en una fórmula que es ponle pausa. En este experimento hemos ilustrado los ángulos de incidencia y refracción utilizando un vaso de agua y una regla. Hemos medido los ángulos de incidencia y refracción utilizando un transportador y hemos dibujado los rayos sobre una hoja blanca colocada detrás del vaso. La ley de Snell nos permite relacionar los ángulos de incidencia y refracción con los índices de refracción del aire y del agua. La difracción es un fenómeno óptico que ocurre cuando una onda luminosa se encuentra con un obstáculo o una abertura en su camino. En lugar de seguir una trayectoria recta, la onda se curva y se dispersa en diferentes direcciones. Esto se debe a que la onda luminosa se compone de frentes de onda que se propagan en diferentes direcciones, y cuando se encuentran con un obstáculo o una abertura, se producen interferencias que dan lugar a la difracción. La red de difracción es un patrón de microranuras o aberturas que se utilizan para dispersar la luz en diferentes direcciones. En el caso de un CD, las microranuras se encuentran en la superficie del disco y están diseñadas para reflejar la luz en diferentes ángulos. ¿Cómo funciona la red de difracción en un CD? Cuando la luz incide en la superficie del CD, se refleja en las microranuras y se dispersa en diferentes direcciones. Esto se debe a que las microranuras actúan como una serie de aberturas que permiten que la luz se propague en diferentes direcciones. La luz que se refleja en las microranuras se combina con la luz que se refleja en las áreas entre las ranuras, lo que da lugar a un patrón de interferencia. ¿Por qué el CD actúa como una red de difracción? El CD actúa como una red de difracción debido a la siguiente razón. Microranuras. Las microranuras en la superficie del CD están diseñadas para reflejar la luz en diferentes ángulos. Patrón de interferencia. La luz que se refleja en las microranuras se combina con la luz que se refleja en las áreas entre las ranuras, lo que da lugar a un patrón de interferencia. Y la dispersión de la luz. La luz se dispersa en diferentes direcciones debido a la difracción, lo que da lugar a un patrón de colores que se pueden ver en la superficie del CD.
En resumen, el CD actúa como una red de difracción debido a las microranuras en su superficie que reflejan la luz en diferentes ángulos y dan lugar a un patrón de interferencia y dispersión de la luz. La reflexión es el fenómeno por el cual la luz se refleja en una superficie. Esto se debe a que la luz tiene una naturaleza ondulatoria y puede rebotar en superficies lisas. En el experimento, cuando proyectas el haz de luz en un ángulo hacia el espejo, la luz se refleja y produce un ángulo de reflexión igual al ángulo de incidencia. Esto se debe a que la luz que incide en el espejo se refleja en una dirección que es simétrica a la dirección de incidencia con respecto a la normal. La reflexión es un fenómeno importante en la física y se utiliza en muchas aplicaciones, como la óptica y la tecnología de los espejos.